Todos los miércoles a esta hora tenemos la posibilidad de seguir avanzando en este documento conclusivo de Aparecida en enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Un camino que recorremos junto al padre Javier Soteras, abordando juntos el documento conclusivo de Aparecida, documento del año 2007 que fue fruto de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se reunió en el país vecino, en Brasil, en la ciudad de Aparecida. Documento que cuenta también con la palabra de Benedicto XVI, que ya hemos compartido también aquí en algún espacio, y hoy nos situamos ya en el capítulo 9, Familia, Personas y Vida, para iniciar con el tema de la responsabilidad del varón y padre de familia. Bienvenido, padre Javier, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. No, a lo que decía Belén, además recordar que para muchos el espacio de la Quinta Conferencia fue la plataforma definitiva que a la renuncia de Benedicto XVI lo ubicó a Jorge Mario Bergoglio en el escenario internacional de su sucesión, porque fue el relator. Algún obispo alguna vez contó que entre todos los que votaban, porque se vota el relator, el que va a tomar en su mano todos los aportes, todas las reflexiones, y con un equipo de trabajo va a generar definitivamente el documento, un obispo contaba que sin hacer nada, Bergoglio recibía todos los votos que iban a su lugar de servicio, de la relatoría de la Quinta Conferencia. Así que también vale la pena recordar eso y ver la continuidad que hay allí entre Benedicto, que tuvo una gran participación en Aparecida, y Bergoglio, que seguramente con sus modos, que lo conocemos ahora con Francisco, impactó sobre la figura de Benedicto, aunque dicen que ya antes, cuando fue la elección de Benedicto, él también tuvo una cercanía en relación a la posibilidad de ser elegido como sucesor de Pedro. Así que todo esto estaba en el trasfondo de este documento. Bueno, bien lo decíamos, vamos a hablar sobre la figura del varón y el padre de la familia. Hay distintas perspectivas, para mi gusto, sumamente claras y duras en algunos aspectos, que nos hacen desde este lugar del género masculino reaccionar para ubicarnos en un escenario que nos deja bastante mal parado, diría yo, en relación a nuestro lugar en la sociedad por la crítica que hace el documento de la condición masculina. Pero bueno, no adelantamos mucho, lo leemos, queridos hermanos varones, a prestar oído, poner la vocación de querer cambiar y lo leemos, lo compartimos. Bien, ponemos en contexto, recordamos que para quienes recién tal vez sintonizan este espacio, este capítulo 9 habla de la familia, de las personas, la vida, hemos hablado de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y ahora el turno de los nosotros. Muy bien. Y nos situamos en el punto 459 del documento para seguir su lectura. Allí nos dice: el varón, desde su especificidad, está llamado por el Dios de la vida a ocupar un lugar original y necesario en la construcción de la sociedad, en la generación de la cultura y en la realización de la historia. Profundamente motivados por la hermosa realidad del amor que tiene su fuente en Jesucristo, el varón se siente fuertemente invitado a formar una familia. Allí, en una esencial disposición de reciprocidad y complementariedad, vive y valoriza para la plenitud de su vida la activa e insustituible riqueza del aporte de la mujer, que le permite reconocer más nítidamente su propia identidad. Bueno, dice muchísimo en pocos renglones, como decimos cada miércoles que nos reunimos por aquí. Lo primero es reafirmar el lugar que tiene, verdaderamente importante, la figura del varón en la sociedad, en la historia, pero al mismo tiempo esa posibilidad no funciona per se, sino en el ámbito de la familia, como el lugar donde su condición varonil y su aporte a la sociedad encontraría su fundamento, por lo que dice el texto, por la llamada que tiene a dar y a construir un proyecto de vida en el ámbito de la familia. Y aparece un dato al final, que después lo vamos a ver reflejado más adelante en la reflexión que hace el documento,
la figura de la mujer, Sí. como hablando de allí de que la identidad, el ser varón, depende de cuál es el vínculo sano, heterogéneo, que mantiene con la mujer, ¿no? Es decir, yo digo la otraedad más otraedad. Es decir, si nosotros construimos nuestra identidad a partir de un diálogo con lo otro, Claro. no hay para la mujer más un otro distinto y semejante que el varón. Y para el varón lo mismo, digamos, ¿no? Esto me parece que está puesto a propósito allí. Uno diría, pero al final, ¿cuál es la novedad que trae? Cuando lees un poquito más adelante, aparece la crítica a la condición masculina construida lejos de este ámbito de la familia y esa responsabilidad de la que habla el documento y ese vínculo tan particularmente de identidad que se construye en la relación varón-mujer. Por eso también hay que leerlo en relación al resto que viene por delante. Bien. Bien, padre, luego de esta aclaración, explicación, me permití que lea nuevamente esos últimos tres adelante. Para reforzar esta idea que acabas de compartir. Dice, allí, en una esencial disposición de reciprocidad y complementariedad, vive y valoriza para la plenitud de su vida la activa e insustituible riqueza del aporte de la mujer, que le permite reconocer más nítidamente su propia identidad. Así es. Muy bien, muy interesante. Lo marcamos. Esa última expresión es la que va a ver reflejado después, más adelante, cuando hace una crítica a ciertos modelos de condición varonil. Bien. Muy bien. Seguimos entonces. Adelante. El punto 460, en todos los ámbitos que constituyen su vocación y misión, el varón debe, en cuanto bautizado, sentirse enviado por la Iglesia a dar testimonio como discípulo y misionero de Jesucristo. Sin embargo, en no pocos casos, desafortunadamente, termina renunciando a esta responsabilidad y delegándola a las mujeres o esposas. Más adelante sigue el documento diciendo una crítica a la misma Iglesia. ¿Por qué ocurre esto, digamos, no? Y si le parece, lo leemos en continuidad porque ahí vamos a poder construir los dos párrafos. Bien, dice, tradicionalmente debemos reconocer que en América Latina y el Caribe un porcentaje significativo de ellos se han mantenido más bien al margen de la Iglesia y del compromiso que en ella están llamados a realizar. De este modo han venido alejándose de Jesucristo, la vida plena que tanto anhelan y buscan. Esta suerte de lejanía o indiferencia de parte de los varones, que cuestiona fuertemente el estilo de nuestra pastoral convencional, contribuye a que vaya creciendo la separación entre fe y cultura, a la gradual pérdida de lo que interiormente es esencial y dador de sentido, a la fragilidad para resolver adecuadamente conflictos y frustraciones, a la debilidad para resistir el embate y seducciones de una cultura consumista, frívola y competitiva. Todo esto los hace vulnerables ante la propuesta de estilos de vida que, proponiéndose como atractivos, terminan siendo deshumanizadores. Bueno, es un párrafo bien complejo, ¿no? Que merece toda nuestra atención para poder entender qué es lo que se está diciendo en este lugar. Lo primero que se dice es que hay un mandato, como en todo bautizado, de salir con la buena noticia de Jesús, anunciar como testigos esta novedad que viene a cambiar la cultura. Es decir, el varón protagonista, decía arriba, de la construcción de la sociedad en el ámbito de la vida familiar primero y después en su lugar interviniendo en la vida social, este mandato evangélico como bautizado y misionero lo llevarían a el escenario de la transformación de la realidad. Sin embargo, esto no ocurre. Y el varón, dice el texto, se aparta del ámbito de la Iglesia. Y el texto se pregunta, ¿qué hicimos para que se aparten? O sea, ¿qué hay en juego detrás de esta ruptura de vínculo entre la Iglesia y la figura del varón como protagonista en la transformación de la realidad? Hay clericalismo que ha impedido que hombres y mujeres, podríamos decir, para ampliar lo que decíamos ya, el
miércoles pasado o el anterior? Cuando hablamos de la mujer, sí. El anterior, ¿no? Sí, sí. No el miércoles de la semana pasada, claro. sino el... ¿Qué hay? Clericalismo que hace que la figura del varón, en este caso, y de la mujer, podríamos decir, impide esa presencia de transformación de la realidad con la vocación propia laical. Mucho de eso yo creo que hay. Es decir, hombres, de hecho vos decís, a nivel social, la Iglesia tiene una posición X respecto de esto, dice la sociedad civil, pensemos en los medios y lo crítico que a veces aparece la Iglesia, está refiriéndose a nosotros, a los clérigos, y diría yo más específicamente a los obispos, lo cual te está diciendo que la sociedad también te está leyendo como Iglesia en términos absolutamente clericales. Y absolutamente, eso no es porque solamente, como decimos nosotros, a veces para defendernos, nos ven como un factor de poder. Es porque actuamos como un factor de poder también y no entendemos que ese poder transformador que está en la fuerza evangélica y en la gracia bautismal le pertenece al laicado en el mundo y no a nosotros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, posiblemente aquí para mí hay una respuesta a la pregunta del texto. ¿Qué hicimos nosotros? Porque el texto se lo pregunta. ¿Qué hizo la Iglesia para que el varón quede desencajado de esta misión? Que se aparta de ella y después va a decir que afecta la relación fe-cultura. Porque en realidad, si esa misión, pensemos en un bautizado economista, en un bautizado empresario, en un bautizado obrero, en un bautizado científico, en un bautizado, no sé, biólogo, en un hombre que trabaja en la ciencia, en la defensa de la casa común. Educación. En la educación. Si ese hombre está atravesado por el Evangelio y su presencia testimonial en el mundo tiene capacidad de penetrar, la cultura se transforma. Entonces, ¿qué está diciendo el documento? Que en realidad hay un problema muy serio por parte de la Iglesia en relación con el varón. Para mí tiene que ver con esto que Francisco ha denunciado, que es el mal de la Iglesia, el mal más profundo de la Iglesia, que es el clericalismo. Que está en toda la Iglesia, pero que a nosotros no tiene, a nosotros los del cuellito que tengo ahora en este momento, nos tiene a la cabeza, digamos, ¿no? Y eso hace que el varón, llamado a ser protagonista, no encuentra en la Iglesia ese protagonista, me animo a decir yo, porque entra en colisión, en choque, con una cultura que en parte es inconsciente, colectiva, social, eclesial, que impide esa presencia de hombres fuertes o de mujeres fuertes, cuando hablo fuerte no de superpoderosas, sino con personalidad para llevar adelante la transformación que la Iglesia necesita y que el mundo está esperando. ¿Se entiende el planteo? Sí, así que se refiere al varón laico. Sí, está clarísimo. Bien. Para mí está claro. Por eso cuando empezábamos a hablar del varón, yo inmediatamente, por eso está bueno que aclares, padre. ¿Qué pensaba? Hablaba de todos los varones. Claro. Me parece que no. En sus distintas por vocaciones. eso, ahora que Me parece que no, porque habla del varón vinculado al mundo, a la familia a y la a la... familia. Sí, no habla en términos, para mí no habla en términos genéricos. Porque si no sería... Porque después habla de la referencia de enviado al mundo. Claro. Porque el documento se toma otro párrafo para hablar de nosotros, los consagrados. ¿Me explico? Acá está hablando el varón en clave de esa dimensión. Pero lo que decís también, padre, cómo esta idea o de alguna manera estructura del clericalismo llega a tomar afecta todo. Todas las bocas. Quizás podríamos todo, hacer una aclaración ahí entre paréntesis a qué nos referimos con este clericalismo que lo venimos mencionando ya. Si yo pudiera decirte luego con claridad resolveríamos en varios problemas, pero encuentros. básicamente es una estructura de poder que está vinculada a la figura de los clérigos, aunque no siempre son ellos quienes la representan, a veces son los mismos laicos que asuman esa misma condición, donde el servicio no es lo que prima, sino el ejercicio de una autoridad indiscriminada, donde no hay posibilidad para compartir la tarea ni el diálogo, que es el esquema sano que plantea la propuesta de Francisco en la parte final
podríamos decirlo sin equivocarnos, la parte final de su ministerio petrino, cuando instala la sinodalidad como estilo de iglesia. ¿Qué hace para mí la sinodalidad? Rompe con el clericalismo. Lo hablamos otra vez respecto de la mujer, podríamos decirlo ahora también respecto de la figura masculina, en este caso estoy hablando de ello. Pero en realidad es una fuerza que no nos saca hacia afuera, que nos mete hacia adentro y que refuerza las estructuras viejas de pertenencia, que le quita dinamicidad a la iglesia y que no la pone en salida. ¿Por qué? Porque en el fondo corresponde a una estructura enferma narcisista que se mira a sí misma, la iglesia, y que no se pone en salida. La expresión de Francisco Bergoglio en su momento en las congregaciones, yo veo a Jesús que está tocando la puerta, pero de afuera dice a ver si salimos, ¿se acuerdan? Sí, sí. O sea, no es que está tocando la puerta a ver si salimos, si estamos dispuestos a salir. Bueno, ya lo decía el mismo Juan 23 cuando convoca el concilio, dice, cuando se abren las puertas y las ventanas de la iglesia, y algunos se van a resfriar y otros se van a enfermar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese aire nuevo, a esa frescura nueva, y evidentemente eso descoloca, genera muchas preguntas, genera transformación de estructuras mentales, modos de comportamiento y cultura. Eso para mí lleva un tiempo muy largo de transformación y por eso hay que apostar a la sinodalidad y a los procesos de transformación de la sociedad eclesial en su conjunto en el tiempo, digamos, ¿no? Son muchos años. Sí, bien. Bueno, podemos leer los últimos, el último parrafito de este punto 461 para terminar con la idea. Sí, padre, está muy interesante, sí. Sí, las últimas oraciones que hablaban justamente de estos hechos que terminan siendo deshumanizantes para la vida de los hombres. Dice, en un número considerable de ellos se abre paso a la tentación de ceder a la violencia, infidelidad, abuso de poder, drogadicción, alcoholismo, machismo, corrupción y abandono de su papel de padres. Ampliando un poco, padres, lo que... En realidad ahí está hablando, está tomando otra capa de lectura, digamos, ¿no? A la que hacíamos recién, según mi manera de interpretar el texto en toda su belleza y complejidad. Está hablando del varón, ya no solamente aquel que nombra al principio en el 460, el enviado, sino al varón perteneciente a la sociedad latinoamericana y caribeña, más allá de la pertenencia a la iglesia, digamos, ¿no? Está dando como un mapa de configuración de la condición varonil en la cultura latinoamericana y caribeña, que lo pinta básicamente como un macho, para decirlo así, que se entienda en una sola palabra. Es verdaderamente una cultura patriarcal, machista, con características de absoluto autoritarismo, despótica en algún sentido, descomprometida y perdida en un mar de vicios y que los marca aquí, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, corrupción, abandono del papel de padre, digamos, ¿no? Pero yo me animo, sobre todo para cuando salga acá de la radio, los varones me saluden todavía cuando estemos en la calle, pedí, che, no defendiste nada. No, yo me animo a decir, porque yo creo que algo más adelante dice allí, ¿qué lleva a esta situación? ¿No? Hay una cierta desvalorización del varón. O sea, porque, a ver, hay una ponderación exagerada, que es lo que dice el documento, y que posiblemente sea histórica en sus modos de encarnación, y que hace no solamente a este continente, tiene que ver con la estructura patriarcal instalada en la sociedad desde hace muchos siglos para acá. Yo creo que algo de eso hay como base, pero sobre la base de eso, que puede ser los primeros párrafos, hay por otra parte, como contracara de eso, como una caricatura del lugar del varón en la sociedad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los Simpsons, ¿no? Sí. La imagen, ¿cómo se llama el padre? Homero. Homero, yo digo, es lo que crea la cultura del consumo para llevarse puesto la familia. Porque acá lo que
Es decir, ¿qué es lo que está en juego en la construcción de una sociedad, cualquiera sea, y más la sociedad familiar? El principio de orden es el principio de autoridad. O sea, donde no hay un principio de autoridad, no hay orden. No estoy hablando de quién es el que manda, ¿no? ¿Cuáles son los valores que configuran el ordenamiento de la vida, de la sociedad, de la familia, que en algún lugar ese principio esté encarnado para poder llevar adelante la vida de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sobre todo cuando vos hablas de la formación de la vida de la familia, que nace de los niños, que continúa a los adolescentes, los jóvenes, y bueno, termina ya después cuando, espero no que se vayan, de la vida adulta, ¿no? Para mí lo que pone en juego la sociedad de consumo, y vuelvo a tomar la imagen de de Homero Simpson, es la ridiculización de la figura del padre. O sea, es un impresentable, diríamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo presenta así? En parte porque es así. Sí, puede ser que en parte es una caricatura que siempre muestra un costado de la realidad que lo está representando. Pero en parte también es como juega el que impone las normas de convivencia en la vida de la familia y la sociedad, que es el consumo. Si el principio de autoridad de la vida familiar y social yo lo denigro, tengo todas las puertas abiertas para hacer lo que me parezca, y ahí vendo, compro lo que yo quiero. ¿Y cómo hace poco en casa de familia, donde hay niños que yo diría parecen más adolescentes que niños, se hace incontrolable en un momento, cuando la sociedad de consumo es la que manda, no hay límites. Es decir, hay dos procesos para mí últimamente que son claves para el acompañamiento y la formación de las personas, ¿no? El cariño, el afecto, y por dónde, y los límites. Si no hay límites, está todo fuera de madre, decimos, ¿no? A mí me parece que la figura del varón como principio, y yo digo de la mujer también, yo diría varón y mujer, ¿no? La figura de varón y mujer asociados en el proyecto familiar se ven absolutamente denigrados a propósito y liberados o despojados de su autoridad para que la sociedad del consumo entre y haga estragos. O sea, ¿quién manda? ¿Quién manda en el buen sentido? No solo en Los Simpsons, padre, en muchos programas dedicados a los dedicados a los propios niños o para adolescentes, la figura de los padres está desdibujada. Bueno, dicen que Disney, ¿no? Vos sabés que en Disney hay varias, o sea, en Disney las grandes figuras de Disney, Mickey, el Donald, no hay padre, no hay madre. No hay, o sea, no hay familia ahí. Está el tío por ahí, ¿no? El tío, pero no hay papá del pato. Mickey tampoco tiene papá. O sea, no hay familia, ¿me explico? Y eso no es... O sea, esas construcciones no son inofensivas. Mandan un mensaje, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, podemos hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algo de música y vamos a dar la posibilidad también, padre, a los varones, ¿por qué no? Pero ahora las mujeres también, porque al final muchas de estas cosas que decimos, es bueno también escuchar a las mujeres que sufren las consecuencias de algunos de estos desbarajustes de los varones, digamos, ¿no? No para victimizarse al aire, ni mucho menos para justificar, ¿no? Porque a veces la mujer, cuando es violentada o vulnerada en su condición femenina, justifica. Yo no sé si por miedo a veces, puede ser, dicen algunos, o por su condición femenina que todo lo puede proteger, digamos, ¿no? Y a veces no. Es imposible sostener, ¿no? Bueno, así que dejamos el micrófono para todo el mundo. Entonces, por supuesto. Quedan las vías de comunicación abiertas, disponibles a través del WhatsApp por el 3518-171-593, o también quienes estén siguiendo la transmisión vía YouTube pueden dejar su comentario en el canal de Radio María Argentina.
cuanto al clericalismo, yo no alcanzo de mencionarlo eso, no tengo preparación. Pero lo que sí quiero decir que a señales que estoy en la fe y los sacerdotes que me han acompañado siempre han tenido mucho cariño, mucho respeto, mucha caridad. La verdad que han sido varones que me han enseñado y me han acompañado en la fe y ha sido una experiencia muy linda. Y con respecto a la sinodalidad, eso nos falta, bueno, no me sale la palabra, o sea, adecuarnos a la sociedad siempre respetando la verdad revelada, ¿no? Y la experiencia que uno tiene de Jesús. Eso nos falta un montón, pero un montonazo. Y hacer atractivo el Evangelio también, ¿no? Repito, como digo siempre, para ese pequeño rebaño, como dijo Jesús, de nosotros los creyentes. Gracias, hermoso el tema, Marcelo de Mar del Plata. Gracias a Marcelo y a quienes se están comunicando a esta hora para ser parte de este Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. En YouTube, María deja su comentario agradeciendo esta reflexión que nos hacías hace un momento, Padre, sobre todo lo que se quiere transmitir desde algunas producciones de Disney específicamente. Llega por aquí también una pregunta de una oyente, Inés, desde Tucumán. Dice ella sobre la ridiculización de la figura del padre y la ponderación de la mujer. ¿Estos son postulados de la ideología de género? Es una pregunta que se hace ella y la comparte, y también agrega allí que pretende esta ideología con la familia. No, tanto no me animaría a decir que es un postulado de la ideología de género, no conozco tanto tampoco, ¿no? Sí me doy cuenta que eso de hecho acontece. Le siento a lo que ella nos pregunta, tal vez yo esté errado en mi percepción, de que de como que el feminismo avanzaría a partir de esta degradación de la figura de lo masculino. Es complejo la respuesta a una pregunta tan sintética y sin conocer con quién estamos conversando, pero yo diría que sí, en general hay como varias cosas que están dando vuelta en la conversación que estamos teniendo, ¿no? Por un lado aparece machismo, por otro lado aparece, sí, ciertamente, también la ideología de género, y por otro lado aparece el feminismo también como fuerza que busca ganar su lugar en el proceso de construcción social. Y aparece estos otros modos de configuración que no es ni lo masculino ni lo femenino, que se instala también en la convivencia social, que no tiene que ver con nuestra percepción o con nuestra manera de postular antropológicamente la condición humana, varón, mujer, no tiene que ver con eso en nosotros, digamos, ¿no? En nuestra antropología. Pero bueno, es complejo porque todo esto se está moviendo, digamos, ¿no? O sea, uno mientras afirma los postulados masculino-femenino desde la antropología cristiana, no puede considerar que esto se da en la convivencia social en estado puro. Claro. Más cuando el cristianismo en su propuesta ha sido poco fuerte en la valoración, en la instalación de estos valores, y ha sido más barniz en su propuesta que claramente definido en su propuesta. Y por eso aparece dentro de la cristiandad, aparece el machismo fuertemente y el patriarcado. Eso no es la condición de hombre que la Iglesia sostiene a partir de la revelación. Eso es machismo, tiene nada que ver con los varoniles. Igualmente aparece desdibujada la figura de la mujer a la luz de esta propuesta patriarcal machista, que evidentemente tampoco es el postulado antropológico que hace la revelación y que la Iglesia encarna en su reflexión. Pero tiene que ver con la praxis, digamos, no tiene que ver con los postulados más, digamos, orientativos doctrinarios que sostenemos. Y ahí sí, en la praxis después se da toda una
una búsqueda y lo que pasa es que cuando en esa búsqueda aparece una ideología como la de género que busca justificar las búsquedas de un otro lugar, y ahí para mí se complejiza un poquito más y hay que conversar con eso. Claro. Y ahí aparece la ciencia y aparece la historia también dando luz y las perspectivas con las que se mira de distintos lugares esto, digamos, que es bien complejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay otro punto más referente a este tema del varón que podamos leer, parece, el punto 462, para quienes están siguiendo el texto, que dice así: por otra parte, un gran porcentaje de varones se siente exigido familiar, laboral y socialmente, faltos de mayor comprensión, acogida y afecto de parte de los suyos, valorizados de acuerdo a lo que aportan materialmente y sin espacios vitales en donde compartir sus sentimientos más profundos con toda libertad, se los expone a una situación de profunda insatisfacción que los deja a merced del poder desintegrador de la cultura actual. Es lo que decimos recién. Esta frase es lo que decimos recién con las imágenes que utilizamos, ¿no? Porque lo anterior es fuertemente una descripción de una cultura machista, decíamos, ¿no? Esto está diciendo, ojo, que mientras aquello acontece, a este mismo señor, varón, se le está pidiendo en la sociedad que sea un protagonista con una carga de exigencia en lo laboral, en lo familiar, como proveedor, como puntal, que por el tipo, digo, además viene golpeado de allá porque no fue muy buena la sociedad que configuró su identidad, su historia, su familia, la cultura a la que pertenece, y por otra parte tiene exigencias altísimas, por otra parte. Entonces está como tironeado y las consecuencias son las que describe después cuando habla de los vicios con tanta crudeza, ¿no? Bien. Si una persona no tiene dónde, con toda esta confusión, por así decirlo, donde poner su corazón, donde poner sus afectos, donde ser escuchado, ser comprendido, y fácilmente termina en lo que describe el párrafo anterior, en los vicios en los que se cae. Muy bien. Sí. Se escapa por ahí, digamos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Padre, hay otra serie de apartados que tienen que ver con otro tema. Si te parece, comencemos a abordarlo. Digan ustedes. O hacemos una pausa, no sé, como quieran. Como prefieras, padre. No, como quieran, podemos hacer una pausita Otra para pausita separar más. y Bien. entramos en lo que sería más la cultura de la vida, ¿no? Así es. Sí. La cultura de la vida, su proclamación y su defensa, que parte también de este capítulo 9. Buenísimo. Bien, Sí, a la hacemos una vuelta. pausa y cerramos con ello. Bien, muy bien. ¿Por algún otro comentario que quieran acercar? Está habilitado, por supuesto, nuestro WhatsApp 351-8171-593. Bueno, nos queda poquito tiempo. Vamos a ver, padre, si No comenzamos llegamos, con parece. un nuevo tema para no porque son las dejarlo. 47 y leemos algunos Pero mensajes. tenemos cerramos. mensajitos, sí, Sí. para compartir. Muchos agradecimientos, Vivi, de Dean Funes, que nos cuenta que acaba de llegar, pudo escuchar un fragmento del espacio de hoy, agradece lo compartido por el padre. También por aquí, otra oyente, no tenemos un nombre, pero dice, qué lindo escucharlo, sobre el clericalismo, tengo la fe de que la iglesia es Nazaret, es familia, pero muchas veces prevalece una institución que traiciona el Evangelio de Cristo.
soy laica, consagrada, bautizada, y dice, pero ¿cómo servir, integrarse en una comunidad cuando se hace todo lo que el clérigo hace y deshace? Hace falta tanta mesa, tantos mates y tanta charla, nos comparte esta oyente también en este sentido Y de la tanto sinodalidad. tiempo. Y tiempo, además. Sí, tal cual, comparto 100%. Adriana también se ha comunicado, dice, considero que los valores de familia están quedando al margen de muchas cosas, ya la tecnología, el consumismo, dice que tanto padres como madres quedan casi desautorizados frente a los hijos en muchos casos, perdiendo la esencia de familia, es el compartir de Adriana, ¿no? Un poquito también de lo que estábamos hablando. Alejandro también deja su agradecimiento, qué excelente la descripción que hace el padre Javier de cómo los poderosos del mundo nos van llevando de ex profeso hacia donde quiere. Felicitaciones y abrazo grande para todos, dice. Bueno. Bien. Sí, en eso para mí también el clericalismo para mí es un modo de mundaneidad en la iglesia, digamos, ¿no? Es lo que le dice Jesús a los discípulos cuando se va. Entre ustedes sean todos servidores, no como en el mundo, o sea, está hablando de la mundaneidad. Y en el clericalismo lo que hay es un fuerte ejercicio de poder, ¿no? Que muchas veces está en los clérigos y otras veces en algunas clérigas también. También, no digo que, o sea, no quiero decir, también está en la dinámica a veces de la convivencia en las comunidades de mujeres fuertes, pero que a veces en esa fortaleza imponen con poder su posición. Y tampoco es bueno, digamos, ¿no? Cómo establecer una relación de diálogo allí es lo que decía recién un oyente, es lo más complejo. Porque además hay muchas heridas, algunas son muy visibles y tienen que ver con la historia de las personas, otras tienen que ver con largos años y siglos de esto que era así y no se tocaba, digamos. Bien. Bueno, unos pocos puntos del documento que nos ha llevado, padre, a profundizar en la reflexión sobre los varones. Gracias por habernos acompañado como siempre.